Estamos altamente agradecidos con nuestro Dios porque una vez más nos vamos a deleitar en la palabra. La palabra es un refrigerio, la palabra es un banquete espiritual, porque a través de ella nosotros nos alimentamos. Todos buscando en su Biblia el versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. ¿Recuerdan ustedes lo que estuvimos estudiando el día de ayer? Ahora vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice desde el versículo 8 en adelante. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Esta es la versión, la Biblia al día. Ahora veamos otras versiones. Palabra de Dios para todos. Sabemos que la ley es buena si se aplica de manera correcta. Veamos en la nueva Biblia latinoamericana. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Versión nácar columna. Pues sabemos que la ley es buena para quien usa de ella convenientemente. Traducción lenguaje actual. Todos sabemos que la ley es buena siempre y cuando se use correctamente. Siempre y cuando se use correctamente. La ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley viene de Dios. El que dio la ley fue Dios. Por lo tanto, la ley no es mala. Solamente de que por el problema que había en la iglesia de Éfeso, Pablo se expresa de esta manera. Dice, la ley es buena, pero si se usa adecuadamente. ¿Por qué utiliza la palabra adecuadamente? Ellos no lo estaban usando adecuadamente, porque estaban usando la circuncisión para poder decir, si ustedes los gentiles no se circuncidan, no van a ser salvos. Ahora, no lo están haciendo adecuadamente, correctamente, legítimamente, porque la ley de la circuncisión en ningún momento era para salvación, para justificación, para perdón de pecados. La ley de la circuncisión, su función era que el judío perteneciera al pueblo de Israel. Esa es la orden de Dios. Eso es lo que Dios dejó establecido. Sin embargo, ellos lo estaban interpretando como un mandamiento que hay que cumplirlo para tener paz con Dios, para que puedan tener el perdón de pecados. Entonces Pablo les dice, no, esa no es la función de la ley de la circuncisión. Por lo tanto, ustedes no lo están interpretando correctamente. Y luego ya el versículo 9 y 10 nos da una pequeña lista y nos habla de otro punto que es muy importante. Ahora les dice, ¿saben ustedes para quién es la ley? La ley no es para los buenos, la ley es para los malos.
porque la ley, su función era describir el pecado. Mario, eres mentiroso. Mario, eres adúltero. Mario, eres fornicario, etcétera, etcétera. Esa era la función de la ley. Y castigaba a las personas que violaban la ley. Ahora, ¿a quiénes? Veamos entonces, dice, también sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. Son para los rebeldes, los desobedientes, los pecadores y los que no respetan a Dios ni a la religión también. Son para los que matan a sus semejantes y hasta a sus propios padres. Pablo está enfatizando y les dice, para ellos es la ley. No es para tener una buena relación con Dios. Ahora, la ley simplemente les dice, ustedes están mal, son rebeldes, son desobedientes, son adúlteros, son fornicarios, etcétera, etcétera. Solo señala. Ese es el punto que yo quiero que ustedes tomen en cuenta. La ley lo único que hace es señalar. Ahora, con los sacrificios de los corderos, cada año la gente recibía el perdón. Pero, ¿cómo lo estaban interpretando? Enfatizamos, repetimos una y otra vez el énfasis de los judíos convertidos al cristianismo. Estaban enfatizando que si el gentil no se circuncida, no tiene el perdón, aunque haya creído en el sacrificio de Cristo. Sin embargo, Pablo está aclarando. Ahora, dice el versículo 10, son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, para los secuestradores y los mentirosos y los que juran decir la verdad, pero luego mienten. En fin, oigan la palabra, en fin. Las leyes son para corregir a los que están de acuerdo. Recordemos otra vez. Las leyes son para corregir a los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza. Punto número 3. Número 1, recuerden que dijimos para qué es la ley. La ley es buena, pero hay que saber interpretarla. Punto número 2, la ley fue para corregir el pecado. Número 3, la ley es para que usted pueda pensar de que Jesús iba a venir a este mundo y iba a dar el perdón de pecados. Eso es lo que las leyes tenían como objetivo. Pero no se estaba entendiendo de esa manera y esto estaba causando mucho problema. Ahora, también la ley dice que es para corregir los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza. ¿Cuál es la correcta enseñanza? Vamos a darle lectura a otras versiones para que podamos nosotros captar muy bien la idea.
dice la versión que leímos, para que los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza? Que el Mesías venía, que el Mesías es la promesa, la que daba el perdón de pecados. Esa es la correcta enseñanza. Recordemos la promesa. La promesa es de que fue añadida a causa de las transgresiones, fue añadida para que las personas pudieran tener la idea correcta acerca de todo el proceso del plan de Dios. Esa es la correcta enseñanza. Entonces, la correcta enseñanza no era que sangre de Cristo más circuncisión, resultado salvación. Esa no es la correcta enseñanza. Y ese es el problema en la iglesia de Éfeso. Entonces, ahora también nosotros tenemos que trasladar ese mensaje a nuestros días. ¿Cuál es la correcta enseñanza para el día de hoy? La correcta enseñanza es que solamente la sangre de Cristo es la que nos puede limpiar de todo pecado. No hay nada más. Ahora, aquel que le agregue otro punto o aquel que le quite otro punto tiene serios problemas. No estaría en la correcta enseñanza. Posiblemente usted dice, bueno, hermano, pónganos algunos ejemplos en la actualidad, porque hoy en día no tenemos problemas con la circuncisión. Algunos médicos lo recomiendan, pero ya es para higiene personal, no es para pertenecer al pueblo de Israel. Estamos hablando en nuestra cultura, en nuestro país. Ahora, los judíos siguen haciéndolo, pero ya eso es cultural. Pero en el caso de nosotros, no existe dentro de la iglesia el problema de la circuncisión. Entonces ahora, ¿qué es lo que están añadiendo? Algo están añadiendo hoy en día o algo están quitando. Muy bien, vamos a poner algún ejemplo en la época de Jesús. Jesús confronta a los fariseos en el libro de Marcos capítulo 7. Los fariseos habían modificado el mandamiento de Dios. Los fariseos estaban diciendo, con una ofrenda que yo doy a Jehová, he cumplido 2 mandamientos. Le he dado a Dios y le he dado a mis padres. Entonces viene Jesús y le dice, momento, el mandamiento es, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero el otro mandamiento que he dejado claro, directo, es que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. No son 2 en 1. Oigan esto, no son 2 en 1, sino que son 2 mandamientos. Hay una diferencia, 2 en 1 a 2 mandamientos. Ahora, él los confronta y les dice, en vano ustedes me están honrando porque están cambiando lo que Dios ha dejado establecido. Y esto que sea una pauta para cada uno de nosotros para no hacer lo mismo. No le quitemos, no hay que añadirle lo que Dios ha dejado establecido para que tengamos una relación personal con nuestro Dios. Veamos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a lo que Dios quiere para que usted y yo tengamos una relación personal. El libro de Marcos, capítulo 16, versículo
15 y 16 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que crea y se bautice, ese es salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, ese es el mandamiento. Eso es lo que Jesús establece. Ahí hay claridad, precisión, no hay ambigüedad. Uno no tiene por qué decir será o no será. Cualquier persona puede entender lo que Dios está enseñando. Ahora, algunos justifican y dicen, no, hermano, solo que en los originales no está ese texto, así es de que no podemos ser legalistas y decir de que hay que creer en el Evangelio y hay que ser bautizado para tener el perdón de pecados. No se preocupe porque no solamente Marcos habla acerca de este punto, sino que también el libro de Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 dice, Mateo les dice en el momento de Marcos y Mateo también está presentando la misma ocasión después de la resurrección de Cristo. Estamos enfatizando aquí entender la palabra de Dios de acuerdo a su contexto. Y entonces cuando Mateo habla, cuando Marcos habla, están después de la resurrección de Cristo. Pero miren cómo lo presenta Mateo. Dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he dicho, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice, hay que hacer discípulos y hay que bautizarlo. Ahora, usted haga un paralelismo. Bueno, dicen, no existe Marcos en los originales. Bueno, dejemos ahí que no existe, pero sí existe. Entonces, pero Mateo está diciendo lo mismo. Ahora, si no nos basta eso, entonces vayamos a todo el libro de Hechos. Vayamos al libro de Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, arrepiéntanse y bautícense. Ahora, pónganle cuidado. Aunque usted no crea, Marcos lo dice, Mateo lo dice. Ahora Hechos está diciendo lo mismo. Recuerden que el que está predicando en Hechos capítulo 2 es Pedro. Es un testigo ocular. Es alguien que oyó el mandamiento. Ahora, Pedro no ignora lo que Jesús dejó establecido después de que él resucita, sino que les dice a los judíos, arrepiéntanse y bautícense. Ahora, puede usted leer Hechos capítulo 8, en donde dice de que Felipe predicaba, hombres y mujeres creyeron en el evangelio que anunciaba Felipe y se bautizaron. En el caso de el eunuco, oyó el evangelio y él pidió a que lo bautizaran. Aquí hay agua, ¿qué impide que os sea bautizado? El apóstol Pablo, después de ser un perseguidor, cuando tiene ese encuentro personal con Jesús, en el capítulo 9, usted se da cuenta de que él creyó en Jesús, pero luego Dios manda a Ananías para que lo bautice. Tenemos el caso de Lidia, en donde Pablo predica, Dios toca el corazón y ella es bautizada. Tenemos el caso de Cornelio, era una gran persona, pero se le predica el evangelio, capítulo 10 del libro de Hechos, ya luego dice,
cuando la presencia del Espíritu Santo se manifiesta, entonces él dice, ¿acaso hay alguien que pueda oponerse a que estos sean bautizados? ¿Y qué fue lo que hizo? Los bautizó. Ahora, encontramos también cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel a medianoche, cantando, después de haber sido castigados, alababan a Dios. Y en ese momento surge un terremoto, las puertas de la cárcel se abren, el hombre se iba a matar, el encargado de ellos, pero viene Pablo, le dice, tranquilo, no te mates, aquí estamos todos. Impactó tanta esa actitud que él viene y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces viene Pablo, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no se quede solamente ahí. Estamos hablando de entender la Biblia de acuerdo a su contexto. Ya cuando usted lee capítulo 16, versículo 33, dice de que el carcelero lo lleva a la casa, le cura las heridas y enseguida él se bautizó. Hechos capítulo 18, versículo 8 dice de que los corintios oyeron, creyeron y fueron bautizados. Ahora, no quitarle y no ponerle significa que usted se sujete a la palabra. Ahora, tanta información que hay sobre este tema, no tiene que haber duda que son dos cosas muy importantes que usted tiene que hacer. Creer y ser bautizado para empezar una buena relación con Dios. Ahora, los que no leen la Biblia de acuerdo a su contexto van a decir, hermano, pero si en Juan 3:16 no habla de bautismo, hermano, pero si el malo que murió con Jesús, o sea, no se bautizó, solamente creyó. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso significa no entender la Biblia de acuerdo a su contexto. Porque cuando Jesús da el mandamiento, es después de la resurrección. Porque si vamos a hablar lo que pasó antes, pues en la época de Juan el Bautista, Juan no dijo, crean en Jesús. Solamente le dice, arrepíntanse y y bautícense y tendrán el perdón de sus pecados. Entonces, alguien podría también argumentar, no hay necesidad de que crea en Cristo, solamente tengo que arrepentirme de mis pecados y ser bautizado. Ahora, si usted lee la palabra y no entiende el contexto, entonces ahí sí usted tiene que poner en tela de duda, porque no está leyendo la Biblia de acuerdo a su contexto. Ahora, no hemos hablado acerca de un versículo aislado, porque usted puede leer todo el capítulo 10 del libro de Hechos. Oiga, todo el capítulo. Lea todo el capítulo 9 del libro de Hechos. Lea todo el capítulo 16 del libro de Hechos. Estoy hablando de capítulos. Entonces, la Biblia es clara, precisa, cómo usted puede tener una relación personal con Dios. Pero hermano, todo el mundo dice que solamente tengo que creer. Puede decir todo el mundo lo que quiera, pero ¿qué dice la Biblia? Estudiándolo de acuerdo a su contexto, no de acuerdo a la opinión de un hombre. O sea, recuerden ustedes de que los fariseos interpretaban la Biblia de acuerdo a lo que ellos creían. Sin embargo, Jesús toda la vida los confrontó. Y uno de los problemas grandes que había era con el sábado. Ellos decían, ¿cómo es posible que tus discípulos no
tomen en cuenta ese mandamiento de que no hay que trabajar, no hay que hacer nada. Ahora, viene Jesús, les dice, yo soy el Señor, yo soy el que mando, yo soy el Señor del sábado. Así es de que si tienen hambre, trabajen y coman. Y pone argumentos bien fuertes. O sea, eso es lo que usted tiene que pensar. ¿Cuál es el argumento? Les dice a los fariseos, ¿qué castigo recibió David y su equipo de trabajo cuando llegaron al templo? Tenían hambre y lo único que había es el pan de la proposición. Ahora, agarraron el pan, David comió con su equipo de trabajo y ¿sabían ustedes para quién era este pan? Era solamente para los sacerdotes. ¿Cómo usted interpreta la Biblia? Eso es fundamental. Ahora, la clave de todo es interprete la Biblia de acuerdo a su contexto y no a textos aislados. Porque de lo contrario, usted está diciendo que la Biblia se contradice y eso no es verdad. La Biblia es palabra de Dios, no hay contradicción. El problema es que usted no ha entendido la Biblia de acuerdo a su contexto.